En este breve video vamos a presentar dos métodos o dos criterios de evaluación de proyectos de inversión que no tienen en cuenta el valor tiempo del dinero, es decir, que no consideran la tasa de descuento. Uno de ellos es el del periodo de recuperación de la inversión, sin flujos de fondos descontados, sin utilizar flujos de fondos descontados. Y el segundo criterio es el del rendimiento contable medio o tasa de ganancia contable. El primero, como dijimos, que es el del periodo de recuperación de la inversión utilizando flujos de fondos sin descontar, toma el flujo de fondo neto, como ustedes verán aquí en la fila 28, los flujos de fondo neto de cada periodo en un proyecto de inversión y va haciendo la suma acumulada del saldo del periodo T más menos el flujo de fondos del periodo T más 1 y va obteniendo de esta manera, como vemos, aquí restó menos 63.000 más 12.605 y quedaron 50.395. Lo propio hace en el periodo 2, en donde suma el flujo de fondos del periodo 2 al saldo del periodo 1, y así lo mismo hace en el periodo 3, en donde suma el flujo de fondos del periodo 3 y le considera el saldo del periodo 2. Hasta que en el periodo 4, la misma operación nos da que el signo del flujo de fondo neto acumulado sin descontar pasa de negativo a positivo. Verán que está remarcado en color azul. Y esto nos está indicando que el 4 es el periodo de recuperación de la inversión sin flujos de fondo descontados. Otra forma de hacerlo, cuando los flujos de fondo que tenemos en cada periodo son constantes, es dividir la inversión inicial dividido, como dijimos, el valor de cada flujo de fondo, si este es constante, y nos dará la cantidad de periodos en los cuales la inversión puede ser recuperada. Como dijimos, el método o criterio del periodo de recuperación de la inversión sin flujo de fondos descontados tiene un serio defecto porque no considera el valor tiempo del dinero. De todas maneras, hay que decirlo, es utilizado en la práctica de los negocios y habitualmente todos tenemos en nuestra mente una manera de calcular en cuánto tiempo vamos a recuperar lo que invertimos en algún negocio, dividiendo sencillamente la inversión que hemos hecho por el flujo de fondo que estimamos obtener por periodo. Así que realmente, a pesar de sus debilidades, es un criterio que suele ser utilizado en los negocios y aún en la vida diaria. En cambio, el rendimiento contable medio no solamente no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero, sino que no está basado en los flujos de fondos, sino que está basado o se sustenta en datos contables. Veamos. Primero calcula la inversión al comienzo, es decir, la inversión al principio de cada año, en donde le hemos restado al final de ese año la amortización que recuerden que hablábamos de una inversión de 63.000 pesos que se amortizaba o se depreciaba en 10, es decir, que tenía una cuota de depreciación de 6.300 unidades monetarias año a año, como ustedes verán acá en la fila 34. Y luego, es decir, una vez que tomamos la inversión al comienzo, le restamos la amortización o depreciación del año y obtenemos la inversión al final de cada periodo. Que por supuesto, en este caso, en el periodo 10, que está en la celda N35, da 0 porque todos los activos han sido amortizados. Por lo tanto, luego hacíamos la inversión media, que no es más que el valor de la inversión al comienzo entre el año 1 y el año N y la calculamos como un valor promedio. Por supuesto, tanto lo podemos hacer con la inversión al comienzo como con la inversión al final. Como vemos, la inversión al final siempre es menor que la inversión al comienzo. Vemos que pasa de 28.000 a 34.000, porque la inversión neta al final no, ya
ha sido totalmente amortizada en el último año, por lo tanto ese valor es cero. Normalmente podemos elegir cualquiera de las dos para calcular nuestro ratio. Luego hacemos lo propio con el beneficio neto, que no es otra cosa que el resultado después de impuestos. Acá lo tenemos, 6.305, 8.905, 11.505, y aquí lo repetimos. Entonces, calculamos el promedio de beneficios netos después de impuestos o resultado después de impuestos, y para calcular la tasa de ganancia contable o el rendimiento contable medio no hacemos más que dividir el beneficio neto medio o rendimiento o rentabilidad después de impuestos, resultado después de impuestos medio, es decir, dividido por la cantidad de periodos que estemos analizando, y a esto lo dividimos por la inversión media que consideramos. En este caso es del 40,7%. Si utilizamos una inversión al final del periodo, repito, si utilizamos una inversión al final del periodo, vamos a ver cómo aumenta el rendimiento contable medio, sencillamente porque nuestra inversión media disminuye. Entonces aquí hemos presentado los dos criterios que no tienen en cuenta el valor tiempo del dinero, pero recalcamos que tanto el rendimiento contable medio o tasa de ganancia contable son aún peores que el periodo de recuperación de la inversión, porque no solamente no tienen en cuenta el valor tiempo del dinero, sino que este segundo método, el de rendimiento contable medio o tasa de ganancia contable, está calculado sobre valores contables, es decir, sobre valores de la contabilidad, valores devengados, con todos los problemas que estos o que esta información puede tener.